Hola niños, niñas, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, yo sé que se les subí solo la primera parte de esta bolsita. Ya vamos a subir el martes, de hecho ya vamos a subir la segunda. Y yo creo que una vez subo la tercera rápido porque necesito que avancemos. Les voy a enseñar a hacer la correa. Niñas, esta correa tiene algo muy especial y es que esta correa no cede. O sea, si ustedes hacen así, todas las correas para las bolsas Guayú nunca les van a ceder. O sea, ustedes no van a tener inconvenientes con esta correa de que cede, de que se caiga, de que se la llevaron al cliente y medía 1,15 m. Hola Ide, buenas tardes. Y que ya ahorita va a medir 2 metros o no, mentiras, no exageremos, metro, sí, que normalmente ceden 1 cm. No, mire, no cede, no cede, o sea, es algo que no cede. Esta técnica la aprendí yo hace muchos años para hacer correas. De hecho, en la técnica Guayú no está así como muy incluida. No recuerdo haber visto a alguien tejiendo algo así. Pero yo sí lo hice para correas, cintos, o sea, correa para pantalón, cintos, como ustedes lo conozcan. Entonces, recordé, ahora que hicimos esta labor, yo cuando hago trabajos así, les hago la correita, muchas veces la piden en los cordones entorchados, entonces lo hacemos en los cordones entorchados. Pero en esta ocasión la clienta dijo, no, quiero una unicolor. Y la quiero sencilla. No la quería con corredera, con, a ver, les muestro, con esta cosita, que es la que se mete acá. Niñas, yo tengo que explicarles mucho porque necesito que aprendamos muy bien. Entonces, yo normalmente las hacía y con esto les colocaba para que quedara corrediza, o sea, para que la correa se recogiera o se alargara. La cliente dijo que no, ella no quiere nada de eso. Entonces, la cliente manda. Entonces, el en vivo de hoy va a estar muy interesante porque ustedes van a aprender a hacer una correa que realmente, y mire lo hermosa, a pesar de que es un solo tono, tiene diseño, mire lo bonita que se ve. Y está espectacular, o sea, está perfecta. Entonces, les cuento. Ya les dije que vamos a hacer hoy. Vamos a colocar también esta chapita, que de hecho no me gusta colocarla directamente. Mire, acá la tengo. No me gusta colocarla directamente acá. Prefiero tomarme el trabajo de hacer algo así para adecuarla. Se me hace que queda muy finita, muy elegante. Mire, acá ya cosí esta punta. Entonces, eso es muy importante, que aprendamos a ser muy puliditos con nuestros trabajos. Les muestro, estaba en Facebook haciendo... Hola Aide, hola Yolima, buenas tardes. Dice por acá Adelmira. Hola Mari, saludos desde Perú. Ay, gracias Edelmira, gracias, bienvenida Edelmira. Un placer contar con su presencia. Y con todas las personas que nos están acompañando, les agradezco mucho. Les cuento, andábamos en Facebook haciendo este precioso monedero. Acá en YouTube ya está el tutorial, el paso a paso. Pero les cuento que en la página, tenemos una página donde tejemos también cosas muy lindas. Entonces de allá venimos. Estamos tejiendo este, quedó muy hermoso, es muy rápido de trabajar. Y tenía todos los materiales acá encima. Pero ya quitamos todo esto porque a nosotros los que nos compete en este momento es la bolsa redonda. Yo sé que llevamos una sola parte. Yo sé que se supone que esto debería ser al final. Pero niñas, yo quiero hacer los en vivos para trabajar sobre lo que estamos subiendo. Ya el martes les voy a subir la segunda parte y con eso yo sé que van a avanzar mucho. Entonces, quiero que trabajemos sobre lo que yo les estoy subiendo. No quiero terminar un tutorial y ya mostrarles el final y ya. No, porque ustedes deben de tener la idea de cómo la van a terminar. Y más que la idea, opciones. Si la clienta la pide con cordón entorchado, obvio tienen que buscar un cordón entorchado. Si la clienta la pide con un fajón unicolor como me pasa a mí, pues entonces ustedes van a colocar este fajón que está perfecto. ¿Listo? Yo lo voy a hacer con azul, con el mismo hilo que trabajé todo mi proyecto, pero para que ustedes lo vean bien, tengo que utilizar este amarillo. O sea, realmente tengo que enseñarles para que lo vean. En un color oscuro no lo van a ver. Entonces sí tengo listo acá mi material, porque sí tengo que hacerlo. Niñas, y es muy importante, para ese fajón vamos a usar este cordón.
Por favor, no puede ser ningún otro cordón. Si ustedes, o sea, de poder sí se puede. O sea, no me pongan atención, de poder se puede. Ustedes pueden utilizar los materiales que ustedes quieran. Muy atrevida mi palabra de que no se puede. Sí se puede. Pero si ustedes quieren que el terminado les quede como a mí, que no cede ni siquiera 1 milímetro, tienen que hacerlo con un hilo muy parecido, o ojalá este. Esto es un nylon encerado. Realmente no sé cómo se llama, no viene marcado nada, pero es rígido. Yo sé que en Colombia se consigue, de hecho yo en Colombia lo veía mucho, no sé ni para qué lo usan, pero es un nylon de 2 milímetros. Eso es lo único que les puedo así como enseñar, como la reseña de qué es. Es un hilo rígido, encerado. De hecho, al trabajarlo me quedan las manos como enceradas. Y eso es lo que necesitan, que sea así. Porque si ustedes usan un hilo que de pronto ceda, el fajón les va a ceder. Entonces tiene que ser preferiblemente un material muy similar a este. Y vamos a colocar el brochecito. Entonces voy a empezar por enseñarles. Yo voy a hacerlo en azul, pero la primera vuelta se las voy a enseñar a ustedes con amarillo, para que ustedes sepan qué estoy haciendo yo, cómo agarro la aguja, cómo agarro el hilo, y ustedes puedan avanzar. Sin más, empecemos ya. Vamos a empezar de una vez porque quiero que puedan realizar este tipo de cosas. También adelanté esto de enseñarles el cinto porque lo pueden hacer para otras cosas. No necesariamente tienen que esperar para que sea este y este. Igual, si veo que quedan como muchas dudas, hago el tutorial a lo que termine el fondo. Hago el tutorial de un paso a paso completito de cómo va ese cinto, para que lo puedan utilizar sin necesidad de que sea esa bolsa. Permítanme, yo voy a girar la cámara. A ver. Aquí. Ahí se ve bien. Sí, sí se ve mi bolsita redonda. A ver dónde me acomodo, que ustedes lo siento que me queda torcido. A ver, niñas. Ahí. Siento que ahí me queda como bien. Creería yo, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se ve bien? La luz me está brillando mucho. A ver, corro mi... Siento que está como torcido. Ahí, de pronto más bajito lo voy a ver mejor. Ahí. Sí, sí, se ve perfecto. Entonces, empezamos a trabajar. Esta es nuestra bolsa, esta es la corredera, el hilo que le vamos a poner, la chapita y simplemente la aguja. Esto es todo con lo que vamos a trabajar. Yo sé que parecen muchas cosas, pero no, niñas. Es un proyecto que realmente no son tantas los materiales. Bueno, para pegar la chapita vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta mucho el punto tunecino para este tipo de trabajos porque se deja manejar fácil. No es algo que nos enrede mucho. Y sí, el resultado es precioso. De pronto se perdió la puntita. Acá está. Es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer punto tunecino. Para hacer punto tunecino empiezo con cadeneta. Voy a hacer, creo que hice 10. Venga, yo miro. Tengo acá mi guía. Y dice que hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice que hice 10. Ahí se ve perfectamente que son 10. Entonces hago 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Esto depende mucho de lo ancho. O sea, para mí este ancho está bien porque va a ir por dentro. Entonces, 10 cadenetas y voy a empezar el punto tunecino. Se trata de meter la aguja acá por dentro de la cadeneta y sacar. Si tengo 10 cadenetas, tengo que, digamos que tener 10 puntos en la aguja o 10 lazadas. Como ustedes la conozcan, está bien. Yo a ratos le digo 10 lazadas o 10 cadenetas o 10 puntos y con eso ya nos estamos entendiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo 10. La primera la voy a sacar solita, una sola. La segunda sí en pareja, parejita, de 2 en 2 hasta que termine. Mire, de esta forma. Y vuelvo a hacerlo, lo mismo, pero me agarro de acá. De acá, saco una, saco dos, y así hasta que en mi aguja quede nuevamente 10. Hasta la última, yo no puedo perder la última. Confirmo, 2, 4, 6, 8, 9. Acá es la última para que me queden 10. Y vuelvo a hacer lo mismo. Saco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así voy a subir. Yo voy a tejer de esta forma y sigo subiendo. Vuelvo a agarrar y sigo hacia arriba. Eso es lo único que tengo que hacer hasta tener lo largo que quiero. ¿Listo? Teniendo esto claro, yo lo voy a tejer, pero con el azul. ¿Por qué les enseñé con esa? Porque necesito que ustedes sepan qué estoy haciendo. Porque con este no creo que se vea muy bien, entonces tenía que mostrarles. Tenía que mostrarles realmente qué se hace. Y voy a hacer lo mismo. 10 cadenetas. 1, 2. Venga que por acá agarré un solo hilo y tienen que ser los dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo, me devuelvo por las cadeneticas sacando uno a uno hasta tener 10 lazadas o 10 puntos sobre la aguja. De esta forma. El tutorial de esta bolsa ya se grabó todo, está totalmente todo listo, pero saben que subo tutoriales los martes y los sábados, pero los sábados los dejamos para los en vivos, entonces martes, y de pronto, si tienen afán mis amiguitas, los subiría el jueves. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, porque a veces tengo alumnas que les surge algún trabajo, entonces los jueves subo también algún video como para adelantar un poco. Y acá hago lo mismo, saqué el primero solito y ya todos van a salir en parejita. Este es el que vamos a terminar nosotros para colocarlo en la corredera. Este ya va a quedar, de hecho por eso no lo tejí, porque quería que vieran ustedes cómo se teje. Me preguntan mucho que si hay algún truco, que si yo hago algo detrás de cámara, que porque no ven que queda igual, pero no. Por eso quiero tejer, hacer más en vivos para que ustedes vean que no hay truco, no hay nada raro, simplemente es tejer, practicar mucho y sobre todo tener una muy buena tensión del hilo. Si usted sabe tensionar su hilo, le va a quedar muy bien. Este punto no es de hacerlo muy ajustado, el punto tunecino de hecho no se debe de hacer tan apretado. Sí, sí hay maneras de tejerlo ajustadito, pero no tan demasiado ajustado. Y también queda lindo suelto, pero tampoco tan suelto. Es un punto que se presta para muchas cosas, pero sí debemos de todas maneras de tener la precaución de practicar un poco antes de que nos quede bien. Bueno, estamos haciendo una vuelta más. Lo mismo, saco el primero normal, el segundo ya en parejita. Eso es todo. No es para nada complicado, niñas. Y esta forma la podemos usar
para colocar estas chapitas o hebillitas o como ustedes las conozcan a los trabajos para la punta de los cierres o correderas también. Para qué otra, no, para muchísimas cosas. Ah, para colocar los imanes también, niñas. Yo tengo un proyecto, oiga, ¿dónde estará ese proyecto? Para colocar el imán, que a veces no cerramos esto con corredera, sino que queremos un imán. Entonces, para que el imán no se vea por este lado ni por este lado, se usa también esto. Ya llegará un proyecto donde yo les pueda enseñar para que ustedes se den cuenta de qué les estoy hablando. Por acá tengo mensajes. A ver, hago una pequeña pausa para saludar. Buenas tardes, Edel. Hola, buenas tardes. Esa técnica, pero deseo aprender. Bienvenida, Edel. Gracias a Edelmira. Edelmira, es que me brilla un poco la pantalla, pero ya lo subí un poco y te pude leer. Dice Semir. Hola, buenas tardes. Te saludo desde Villa María, Caldas, Colombia. Ay, gracias. Gracias, Samir, por saludar. Gracias. De mi tierra amada, Caldas, como amo mi tierra. Buenas tardes, saludos desde Brasil. Ay, Mónica, bienvenida, Mónica. Gracias por acompañarnos. Yolima, no, Yanira. Qué pena, Yadira, Yanira, dice Yanira. Es que me da mucho reflejo, pero ya te estoy leyendo. Bonilla, Borja. Ya, Yanira, Bonilla, Borja. Dice, hola, muy lindos sus trabajos, saludos desde Ibagué, Colombia, Dios te bendiga. Ay, gracias, Ibagué, tierra deliciosa. Saludos, soy de Venezuela, dice Oleida, sí, bienvenida. Oleida dice, saludos, quiero aprender sus trabajos, me gusta mucho tejer. Bienvenida, pues en este canal vas a aprender porque enseñamos desde cero y tratamos de enseñar con mucho detalle. A mí me gusta enseñarles con mucho detalle, ya que la mayoría de tutoriales los encuentra uno, pero muy por encimita. O sea, tratan de enseñarle ni lo básico, muchas veces simplemente explican, le muestran un patrón escrito o un patrón en dibujo y ya. A mí me gusta darles muchos detalles porque yo empecé enseñando por videollamada con grupos de alumnas y entonces ellas necesitaban eso. Ahí aprendí yo a enseñar el mundo del crochet y entonces con el tiempo, al paso que he ido subiendo tutoriales, ustedes que son los que me siguen en YouTube, con sus preguntas y sus comentarios me empezaron también a aportar su necesidad. Entonces ya ustedes hacían el comentario y decían, maestra, es que usted en esta parte no explicó esto. Entonces ya me di cuenta que esos punticos que yo veía como fáciles, que les decía, niñas, entonces ustedes hacen esto y listo, eran importantes. Entonces también aprendí a detallar más las labores, a mostrar cosas que yo creía que de pronto no eran necesarias, y así he aprendido mucho también de ustedes, de sus comentarios, de lo que ustedes van pidiendo en los tutoriales, de lo que se va complicando para ustedes a la hora de tejer con un tutorial, y así he tratado de mejorar. Me falta mucho, aún me faltan muchas cosas por poderles enseñar, pero ahí vamos, niñas, ahí vamos con calma, con mucho amor, y yo sé que lo vamos a lograr. Y acá vamos a terminar la corredera. A ver, yo creo que esto para colocarle el fajón esto va en el borde de la corredera. Les dije la corredera porque esto va en el borde donde termina el cierre de la corredera. Ahí lo vamos a coser. De hecho, la bolsa Guayú playera, yo les enseñé a hacer esto mismo, pero para el cierre. No sé si han visto el tutorial, pero en el cierre se le coloca esto en el borde para que quede más bonito. Acá yo creo que con una vueltica más ya tenemos para colocarlo. Les voy a enseñar cómo se pega y todo. Y acá. A ver que dejé un hilo y si no lo saco completito.
Yo creo que con esta voy a probar si ya está y si no le damos una vuelta más. Esto no es tanto, niñas, de tener que hacer las cosas, no. Me faltan 2 vueltas más. Doris, bienvenida. Ay, señora Doris, ese milagro de verla acá en los en vivos. Señora Doris, bienvenida. Sí, Oleida, hoy les voy a enseñar a hacer este. No lo vamos a hacer completo porque está largo, de hecho, por eso lo adelanté. Pero entonces yo les voy a mostrar a ustedes qué hice con un pedacito pequeño, cómo di la vuelta y cómo saqué ese pequeño diseño que no se ve mucho en la cámara, pero en presencia se ve un poco más. Sí voy a enseñar a hacer este fajón. Sí se los voy a enseñar a hacer hoy, en un pedacito pequeño, con este color para que ustedes vean qué hago yo, por qué me queda así con diseño, metiendo este cordón y se van a dar cuenta que por eso queda rígido. O sea, no hay forma de que ese fajón usted le puede colocar peso. De hecho, lo que yo les decía, yo lo aprendí a hacer para correa, cinto de cintura, como para colocarse uno el pantalón. Yo lo aprendí a hacer para eso. De hecho, le hacíamos huequitos como... es un hilo en acrílico, entonces con algo caliente muy puntudo le hacíamos los huequitos y no se deformaba porque el hilo se derrite, entonces quedaba perfecto los pasadores como una correa. Y a las hebillas, yo les he contado, bueno, a algunas niñas que yo vengo de una familia muy humilde, entonces cuando las correas de cuero o semicuero o de un material así similar se dañaban, las hebillas o chapas quedaban buenas. Entonces lo que yo hacía, en mi casa éramos 6 hijos, mis 2 padres 8, y yo era la única, soy la única niña, y entonces eran 5 varones, pues eran 5 varones que necesitaban cintos, y cuando se dañaban yo lo que hacía era que hacía este tipo de correa, les cambiaba la hebilla, le hacía con algo caliente acá las perforaciones, a la altura que deberían de ir, y en la otra punta pues le hacía la perforación para meter la chapa o la villa de la correa y la cosía acá, y entonces ya quedaba acá la chapa, la villa, la correa, y en la otra punta quedaban los huequitos. Y como este hilo es como plástico, igual que este, simplemente quedaban los huequitos y no se volvían a cerrar ni se deshilaban. Entonces esto lo aprendí fue haciendo correas para mis hermanos, mis 5 hermanos y mi padre. Pues no sé, no se había presentado la ocasión como de enseñarles a ustedes, pero gracias a Dios ya está la oportunidad. Me falta una vuelta más, lo veo muy corto. Entonces sí quiero enseñárselas, sí está, digamos que muy oportuno, ya que para el trabajo del bolsito redondo usamos ese hilo. De hecho, ese hilo yo lo traje de Colombia, sino que no pregunté el nombre, simplemente le dije al señor, deme ese cono y ya. Yo sabía que ese era el que ocupaba y listo. Sé que está en la familia de los nylon porque estaba en la parte donde venden los nylons. Lo traje hace más o menos 3 años porque yo siempre he tratado de tener el material que sé que voy a usar en algún momento por el conocimiento que tengo, pero por alguna razón no se había presentado. No se había presentado la oportunidad. Niñas, aquí está, ya este es. Voy a rematar. Cada vez que ustedes hagan este punto, rematen. Mire, hagan esto. Tenemos acá y lo hacemos como si fuéramos a sacar la última vuelta y pasamos en punto deslizado. El que sigue, punto deslizado, para que me quede una hilerita de cadeneticas que se forman con los puntos deslizados. Entonces, niñas, sí voy a enseñar a hacer el fajón hoy, sí lo vamos a hacer ahorita. Este tutorial no va a ser muy largo, de verdad yo quiero es que quede ya el fajón para que ustedes puedan ponerle muchísimos usos. Mire, aquí ya terminé hasta el último, hago cadenética. No lo voy a dejar tan corto por 2 razones. Niñas, tenemos 2 formas, les voy a mostrar, de unirlo junto haciendo puntos deslizados o de coserlo después. Yo la verdad, porque tengo hilo oscuro, voy a preferir coserlo con una aguja estambrera, solo porque está muy oscuro y no quiero enredarlos a ustedes a la hora de que ustedes vean qué estoy haciendo. Mire, acá paso mi hilos, el compañero. Esto lo voy a coser ya con la chapita, pero antes de pegarlo a la bolsa. Mire.
paso acá mi chapita. Siempre esta costurita me gusta que quede en esta chapa. Perdón, que me corrí. Esta unión me gusta que quede acá en esta correa. Igual la correa también lo va a tapar y no se va a ver. O sea, la correa también lo va a abarcar así. Pero pues a mí me gusta que quede así. Siento que ese es como el orden. Y voy acá simplemente a pasarlo para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces puedo pasarlo de allá para acá. De aquí, a ver, ya metí este hilito acá por dentro. De acá agarro la pestañita, siempre queda como una vueltica de pestañitas y lo agarro para allá. Y de allá para acá, para que me quede semiplano. Necesito que quede así para que esto quede plano. No necesito que quede como con filo, como les explicara. Que quede plano, mire, ahí está quedando plano. Ahí se ve plano, mire. Si yo le paso mi dedito así, se siente que está una parte plana. Yo les enseño de esta forma porque es para que quede bien pulido. Entonces vuelvo y me tomo el trabajo de pasarlo de acá para allá. Y él queda plano. De acá para allá. Y acá. Ya nos falta un puntito nomás. Y de acá para acá. Niñas, si el fajón está fácil porque no van a trabajar varios hilos. A pesar de que lleva el hilo alma, ustedes van a trabajar siempre con el hilo azul y ya. Mire, niñas, ya lo cosí, quedó plano. Mire, él está plano. Él no tiene ahí para nada filo, borde, no. Si paso mi dedo así, está plano. Por acá, Mireya, bienvenida. Doris, Mireya, ¿quién más? Cirelis, bienvenida. Hola, buenas, Bogotá, Colombia. Ay, Cireya, de allá con el frío que está haciendo hoy en Bogotá, no te envidio para nada. Dice, profe, una pregunta: ¿con hilo de tejer mochilas se puede hacer el fajón? De tejerlo sí, pero para colocarle de hilo alma sí prefiero este. O sea, si usted tiene hilo macramé, está perfecto porque es el mismo grosor. De grosor es el mismo. Pero igual no le cede. El hilo macramé es un hilo muy fino, muy rígido. Entonces es posible que la bolsa le va a ceder, pero muy poquito. Pero es que este no cede nada, o sea, absolutamente nada. Si le queda de tantos centímetros, así le va a quedar. No va a ceder 1 milímetro. Entonces por eso me gusta este. Pero si usted no cuenta con este y tiene hilo macramé para colocarle de hilo alma, está perfecto. Tampoco va a ceder tanto. Va a ceder, pero muy poquito. Este sí es que no cede nada. Pero el hilo macramé, por ser el mismo grosor, también le va a cumplir con la función. Vamos a pegarlo acá. Entonces, yo lo pegué primero antes de colocar la correa. Bien donde termina el cierre, la cremallera. Yo ya lo senté, creo que les grabé esa parte, voy a checar. Mire, quedó bien asentadita porque como no lo forro, entonces tiene que quedar muy bien, muy pulidito, muy bonito. Y acá voy a hacer lo mismo. Simplemente sé que donde termina la corredera lo quiero pegar, pero yo no voy a pasar la aguja para adentro y para afuera. Les muestro, simplemente acá. Mire, creo que queda como un puntito libre nomás, ahí. Y como él queda plano, queda un borde plano, entonces yo voy a empezar a agarrar una pestañita de acá. No me gusta que el hilo se vea hasta el otro lado. Una pestañita de acá y agarro una pestañita de este borde que me queda. Por eso él tiene que quedar plano. Agarro una pestañita de acá y agarro una pestañita de este. Una de acá. Una pestañita de este. Acá llegué al centro, donde está el cordón que se forma cuando unimos las dos partes. Ahí también me puedo agarrar. Mire, ya he pegado la mitad. Entonces, al ajustarlo acá, yo lo voy a ajustar ahorita que ya, mire, lo ajusto y él queda plano y pegado. Mire.
A ver, ahí. Espera a ver quién me habla por acá. Esperen, saludo un poquito. Oh, que se me fueron los mensajes. Doris, Cerelis, Oleida, Doris. Profe, no se puede reemplazar el nylon con macramé. De reemplazarlo puede, niñas, pero lo que yo les digo, el macramé cede un poquito. El macramé es muy bueno porque tampoco cede tanto, como hilo alma, está bien porque no cede mucho, pero este cede menos. O sea, ustedes tienen la opción del macramé, está muy bien, pero sí va a ceder el fajón un poquito. O sea, yo por eso soy sincera, porque ustedes me van a decir, no, la profe dijo que con macramé quedaba perfecto, y a lo que ya ceda un poco, ustedes me van a decir, no, profe, sí cedió. Quedó de 1 metro y ya la clienta le mide 1,10 m, por ejemplo. En cambio, este no, este nylon no cede. O sea, es imposible que después la cliente diga, se dio el fajón y ya mide 5 o 10 centímetros más. Entonces yo por eso les soy sincera que sí va a ceder un poquito. Dice Gloria, bienvenida, saludos desde Pasto, Colombia. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes, niñas, gracias por estar acá. Cirelis dice, ay, que está haciendo mucho frío. Sí, sí sé que está haciendo frío porque allá son los papás de mi esposo y entonces sí sé que está haciendo frío. Mireya, profe, ¿en Colombia o en dónde? Mireya, yo soy de Colombia, pero en este momento vivo en Veracruz, Puerto, en México. Desde acá estamos haciendo los en vivos. Estamos en este momento en Veracruz, Puerto. Pero soy de Colombia, de hecho trato de ir cada año a ver a mis padres, pero ahorita estamos acá. Así, niñas, que pronto de todas maneras ya va a llegar diciembre, yo creo que pronto estaré allí. Neji, hola, saludos desde Bogotá, Colombia, encantada con sus proyectos, gracias. Elizabeth, hola, ¿cómo se llama con el hilo de la correa? Creo, Elizabeth, que me estás preguntando eso. Elizabeth, es el mismo con el que trabajé la bolsa, hilo crochet delgado y lo trabajo doble. La única diferencia es este nylon, no trae nombre, yo creo que es nylon, a mi parecer es como un tipo de nylon, no es macramé, es un nylon grueso, encerado, de 2 milímetros, así lo tienes que pedir, como nylon de 2 milímetros. Al tocarlo se siente súper rígido, de hecho, mire, él se desbarata y él ni siquiera pierde la forma, mire, queda la forma redondita porque es bastante rígido. Entonces creo yo que en Colombia lo consigue como nylon y creo yo que no sea tan complicado conseguirlo. Niñas, sigo pegándolo, voy a terminar ya acá. Estoy pegando este borde y el otro lado lo vamos a pegar igual. Yo no le estoy haciendo tantas, estoy haciendo puntadas muy cercanas una de la otra, no está para nada retiradas, pero no estoy agarrando sino la pestañita. No es necesario agarrar todo lo que tejimos porque mire, acá terminé, ajusto el hilo un poco para que quede la costura y giro, y acá voy a hacer lo mismo. Por eso es necesario que quede plano, mire, ahí se ve perfecto el borde de donde me voy a agarrar de acá y voy a hacer lo mismo. Pestañita de abajo y pestañita de acá. Miren, les muestro, de acá. Entonces, ahí es donde a ustedes les va a quedar plano también. Qué pena, toqué el celular y creo que lo levanté un poco. Por acá que esto me desenfoca el celular cuando dejo muchas cosas en la mesa. No, ahí no está desenfocado para nada. Y igual me dicen, niñas, si no se está viendo bien, que me toca el celular de lado. Es una cosa rarísima, pero solo con YouTube me toca el celular de lado. En todas las otras plataformas puedo grabar con el celular normal, pero acá en YouTube no sé. Siento que no me enfoca sino así. Creo yo que es la luz. Por la entrada de la luz, creo que es la mejor forma para que enfoque. Y acá sigo lo mismo, miren. Una pestañita de acá. Entonces el fajón queda muy bien costurado porque si se dan cuenta queda con doble costura. Por este lado y por este lado. Entonces por eso procuramos. Igual voy a tratar de enseñarles más cositas como estas. En otros colores para que ustedes vayan viendo más clarito este tipo de cositas, porque a mí me han servido mucho. Yo he hecho muchos proyectos donde uso muchísimo todo esto. Y acá
Ya vamos a terminar, nos vamos con el fajón, que lo voy a hacer muy cortito, la verdad lo voy a hacer de muy poquitos centímetros para que rapidito le hagamos, no tiene muchas vueltas, creo que son 2, 4, como 4 o 6 vueltas, tengo la duda. Y acá la pestañita, pero no le hice muchas vueltas. Y lo vamos a... quiero que vean ustedes qué hice yo, porque ya de hecho el fajón lo tengo listo, entonces no es ese el que vamos a hacer, es el mismo pero en otro color. Mire, niñas, aquí terminé y voy a rematar. Simplemente le doy unas 2 vuelticas aquí a mi aguja, aprieto bien ese nudito que acabo de formar, puedo pasar varias veces la aguja para que se vaya perdiendo los hilos, de allá para acá, de acá para allá. Miren, primero para que se pierda y segundo para rematar también en esta puntita. Eso es todo. Uy, ya empezaron a sudarme las manos y empieza a chillar el hilo feo, una cosa terrible. Y voy a volver a pasar la aguja para allá. Ahí ya hice varios nuditos, solo cortamos y ya. Así ya nos quedó. Mire la diferencia ya de bolso. Con estas cositas cambia totalmente la cara de nuestro bolso. Le da, digamos, la elegancia que le hacía falta, porque realmente está muy hermoso el patrón, pero sí necesitamos que se vea un bolso muy lindo, que no sea así como tan sencillo. Pero acá traigo mis hilos, voy a colocar acá mi precioso bolso. Ahí queda bien. Y vamos con esta correa. Esta es la correa que vamos a hacer. No la voy a hacer con este azul oscuro. Ya voy a quitar esto. Esto no, lo único que hace es incomodarme. Y vamos a trabajar con este. Con este les estaba enseñando cómo se hacía para colocar la chapita, pero ya. Y voy a necesitar de este hilo. De este necesitaríamos... si son 6 vueltas, si son 10 metros, 1 metro, 6 metros, más o menos 7 metros de este para el fajón, más o menos 7 metros y el fajón queda de 1,10 m. Yo hice una cadeneta, les voy a contar, hice una cadeneta de 1 metro, creo yo que 20 centímetros o 1,15 m, no, 1,20 m, 1,20 m, no conté las cadenetas, simplemente hice 1,20 m y empecé a hacer puntos bajos, así como les voy a enseñar. Entonces, yo obvio no voy a hacer la cadeneta tan larga, voy a hacer, no, es que ni voy a contarla. No me interesa cuántas, sino que sea algo corto, que yo les pueda mostrar a ustedes cómo doy la vuelta y ya. Miren, niñas, algo muy cortito. Creo que ahí... creo yo que son como 10 centímetros. A ver, medimos. Sí, niñas, 10 centímetros. Acá tengo mi cinta métrica. La tengo que tener al lado porque si no la pierdo. Bueno, tengo 10 centímetros. No importa, ustedes van a tener 1,20 m. 1,20 m de cadeneta más bien apretadita. No la hagan tan floja, háganla apretadita. Necesitamos que quede apretadita. Y vamos a empezar a hacer puntos bajos. Entonces me devuelvo a la cadeneta de atrás y empiezo a hacer puntos bajos. Pero desde la primera vuelta voy a meter este cordón. ¿Listo? Entonces solo voy a hacer puntos bajos, guardando el cordón. Voy a trabajar muy ajustado el punto. Necesito que este punto quede bastante ajustado, que quede muy apretadito, que eso también depende mucho, que sea hilo crochet o si es hilo macramé, que también quede muy apretadito. La contextura rígida la da este hilo que va por dentro. Si ustedes le colocan otro hilo, puede ser muy grueso, pero que sea suavecito, no les va a dar la contextura tan rígida como este. Igual, si lo hacen bien apretadito, puede que les dé una contextura bastante firme, pero no se logra igual. O sea, yo se los digo es porque yo ensayé con muchos tipos de hilo
y sí se nota la diferencia. O sea, el único que yo les puedo garantizar que queda supremamente bien es este. Los otros quedan pasables, o sea, para salir de un apuro, de una necesidad que necesitemos un cinto rápido, está muy bien. Pero si lo que queremos es que realmente quede firme, no, no les va a servir. Niñas, voy a correr halo los hilos solamente para ocultar la punta. No es para que se recoja mi trabajo, mire. Es para ocultar la puntita ahí y ya. No la voy a esconder tampoco toda, vea, queda un pequeño pedacito ahí y ya. Es solo para que se esconda, no para más nada, no para recoger el tejido ni mucho menos. Ya no lo voy a alar más, fue la única vez que lo alé porque necesitaba que se escondiera. De resto no tengo por qué estar alando el hilo alma y menos en un fajón. Y menos un hilo tan rígido como este, que este hilo realmente no se recoge mucho en la parte de atrás. Voy a llegar acá a la punta, aquí a este extremo de mi mini correa que les estoy enseñando. Es una mini correa realmente. Yo empecé a adaptarlo para fajón de mochilas, pero es una mini correa. Por acá tengo un nudito, no creo que sea nada serio. Lo que pasa es que estoy trabajando con sobrantes de hilo y los sobrantes de hilo siempre se hacen nuditos pequeños, pero no pasa nada. Miren, un poquito de aflojar acá, aflojar allá y él empieza a componerse. Se arregló en un lado y ya, ahora sí parece. Ya, niñas, ahora sí solucionado mi problema. Mire, era un nudito tan sencillo, quedó tan desenredadito y era simplemente un nudito. Sigo tejiendo punto sobre punto. Ya llegué acá a este extremo. En este extremo sí voy a hacer puntos de aumento porque necesito que quede plano. Si se dan cuenta, mire, el mío quedó planito, quedó bien como la punta de una correa. Es que de hecho por eso yo lo tejía para correas para mis hermanos. Y de hecho tengo que llevarle una a mi papá porque resiste muy bien el clima de Caldas. Donde viven mis papás es templado, pero es bastante húmedo. Ellos están en una zona cafetera, entonces cuando recolectan café están mucho tiempo húmedos. La ropa se pone húmeda y ellos están todo el tiempo más bien... sí, las ramas están húmedas, entonces todo el cuerpo está lleno de humedad y la ropa. Entonces, estos cintos resisten muy bien. En cambio, las correas, los cintos que ellos consiguen allá, no. Entonces, con la humedad, con el sol, con el sudor, se desgastan muy rápido. Entonces, sí me dijo mi mamá que mi papá necesitaba un cinto y yo le dije, no mami, yo le llevo uno, porque él sabe que yo se los hago y que le resisten muchísimo. Entonces, las animo que todo eso. Por acá me escribe alguien, qué pena, hago una pequeña pausa. Acá se llama hilo terlenca. No, no es hilo terlenca, porque el hilo terlenca es liso. El hilo terlenca es demasiado liso y no le va a funcionar. Yo con el hilo terlenca hacía balacas para el cabello. Me gustaba mucho por lo brillante. No es hilo terlenca, es un hilo mucho más grueso. Y no, es nylon, es simplemente nylon, realmente no alcanza a ser el hilo terlenca que yo conozco. Dice, profe, el que va por dentro es nylon y el otro, ¿cómo se llama? Es hilo macramé. No, con el que yo estoy tejiendo es hilo en algodón, yo les estoy enseñando con este, es para que ustedes vean el color, porque con el hilo azul no se ve muy bien, pero con el que yo tejí este es hilo crochet doble, o sea, el mismo con el que yo trabajé toda la bolsa, mire, que es un hilo crochet de 1 milímetro y yo lo trabajo doble. Este es el hilo con el que hice el original. Este es solo una muestrita para que ustedes puedan ver, para que no se vea tan oscuro, entonces solo es una muestrita. Acá llegué al último punto y voy a hacer 3 más. En total acá me tiene que quedar 4 puntos para poder hacer la curva y que no se me cierre. Aquí, 2, 3 y 4. Mire, con eso doy la curva. Vamos a trabajarlo todo en redondo.
doy la curva y ya quedo sobre este lado. Miren, ya quedaron de cabeza mis puntos bajos que acabo de hacer y voy a hacer acá punto sobre punto, niñas. Punto sobre en la cadenetica donde dice el punto anterior, hago un punto acá, miren, de esta forma. Punto sobre punto. Eso es todo. Y si ve que ya dio la curva, quedó la curvita y no se puede cerrar. En la siguiente vuelta les enseño cómo hago los aumentos para que no se cierren. Aprovecho para guardar las puntitas del hilo que empecé. Niñas, ustedes podrían combinarlo así. Si no se les queda fácil conseguir el otro hilo, podrían meterle por dentro hilo macramé y por fuera lo pueden tejer con hilo crochet y lo tejen doble. O le meten de hilo alma, hilo macramé y lo tejen con hilo macramé. Y también pues les va a quedar bien. No les voy a decir que no sirve. Sí sirve y obviamente va a quedar grueso, va a quedar lindo. Pero puede ceder, no va a ceder mucho, no se preocupen. Si hacen una mochila con el fajón de 1 metro, puede que quede 1,5 centímetros, 1,10 m, al paso que van usando la bolsa. Entonces él empieza a ceder, porque realmente los fajones ceden es al paso que la persona empieza a usar su bolsa, a echarle peso, a todo eso. Ahí es donde los fajones ceden un poco. ¿Listo? Porque de hecho si usted agarra un fajón y trata de cederlo, no cede mucho, pero al paso que ya empieza a usarse, sí. Entonces eso es lo único. Pero sí sería muy bueno para poder que lo tejan si no tienen la forma de conseguir este hilo, que es un hilo encerado. Tengo que preguntarlo. Cuando vuelva a Colombia voy a preguntar qué nombre tiene este hilo allá y voy a preguntar qué nombre tiene acá. Acá sé que lo venden para hacer... Acá en México lo venden para hacer las trampas para los camarones. Así se llama. Ya recuerdo que acá se llama hilo. No se llama así. Un chico sí me dijo que acá se conseguía, pero solo para hacer las trampas para los camarones. Hacen estilo unas mallas, unas redes con este hilo, porque soporta muy bien el agua salada, para que en esta trampa queden los camarones. Aquí también se consigue. Niñas, ya llegué al último punto acá, y en este último punto también hago lo mismo. Hago 3 puntos ahí, no hago 4 porque ya tenía un punto que fue el que empecé. Entonces hago 3 y no voy a cerrar, voy a seguir trabajando por estos puntos. Pero entonces lo que voy a hacer es agarrarme de la pestañita, pero pongan mucha atención. En este punto me agarro de la pestañita de atrás y hago punto bajo. El que sigue, bueno, en este punto voy a hacer un aumento. Primero les voy a explicar lo del aumento y ya. Aquí en este punto hacemos 2 puntos en uno, es necesario porque necesito que no se cierre. Y el que sigue agarro todo el punto, mire. Todo el punto lo agarro y hago todo el punto. Aquí. Todo el punto queda agarradito. El que sigue agarro solo una pestañita. Solo hago aumento aquí en el primero. En los otros no voy a hacer aumento. Cuando llegue a esta punta ya les muestro cómo hago los aumentos. Entonces, estoy tejiendo de esta forma. Les vuelvo a mostrar. Ya agarré la pestañita, ahorita agarro todo el punto. Quitemos este hilo al momento. Mire, todo el punto atravieso hasta allá. Todo ese punto. Y ahora sí hago el punto ahí. El que sigue voy a agarrar solo esta pestañita, solo esta. Así voy a dar las 2 o 3 vueltas que dé. No importa si hago 2 o 3 vueltas, hago lo mismo. Agarro el punto completo, solo la pestañita, el punto completo, solo la pestañita. Niñas, si tienen dudas, es hora de aclararlas porque ya les voy a enseñar acá en la curva cómo hacemos los aumentos y así lo hacen ustedes 2 o 3 veces o las que sean necesarias para que quede el fajón del ancho que ustedes quieren. ¿Listo? Así como yo voy a hacer los aumentos en esta punta, así se hacen en todas las vueltas. No tienen ustedes ningún problema. Y esta puntada es igual. Vean, aquí ya hice el punto agarrándome de todo el punto, mire. Entonces acá me agarro solo de la pestañita. Agarro todo el punto,
me agarro de la pestañita. Así vamos a dar, no importa si usted quiere hacer 2 o 3 vueltas. Eso es, esto ayuda a 2 cosas. Primero, a darle diseño y segundo, a darle firmeza y un poquito más de grosor. Se siente un poquito más gruesa esta segunda vuelta que la primera que habíamos hecho. Entonces son detallitos que tenemos que tener claros a la hora de tejer. Lo mismo, una pestañita, todo el punto. Yo a ver cómo voy por acá. No, está muy bien, está perfecto y sencillo. Seguimos. Este hilo alma ratos es muy rígido, pero bueno, todo el punto, una sola pestañita, todo el punto acá y una sola pestañita. De esta forma, niñas. Entonces ya vamos a llegar a la curva. Yo no les dije que marquen porque de hecho es más de como tener la intención de hacer los aumentos que de marcar. Mire, acá en la curva se ve perfectamente 3 puntos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué hago yo? En esos 3 que se marcan bien en toda la curvita, hago mis aumentos. Estos sí los voy a hacer agarrándome de la pestañita. Entonces, un aumento. El que sigue 2 puntos en 1, mi segundo aumento. El que sigue 2 puntos en 1 y es mi tercer aumento. Miren, de esta forma. Ahí ya me quedaron los 3 aumentos y acabo de dar la curva. Ya quedo sobre el otro costado. Mire, venía tejiendo estos y ya quedo acá por encima. Acá empiezo con un punto agarrando todo el punto y uno la pestañita. ¿Se dan cuenta lo bonita que toma esa curva? Así se hace todo el fajón. Eso es todo, niñas. No sé si tengan dudas, no sé si quieran saber algo más. Igual ya les voy a mostrar cómo lo voy a coser, si quiero coserlo de una vez. Acá y acá. ¿Sí ven, niñas? No sé si se alcanza a notar el diseño. Realmente no sé porque me brilla mucho la pantalla del celular, pero creería yo que sí. Mire, así lo hacemos todos. Niñas, les recomiendo que gracias por tejer conmigo, pero vea, si tienen la más mínima duda, les recomiendo que me dejen en los comentarios. Ustedes no se preocupen, que yo siempre estoy dispuesta a contestar, pero no se vayan a quedar con las dudas. O sea, siempre aclaren esas cosas porque después me mandan foticos y me dicen, maestra, es que yo acá no entendí. Entonces cambié el diseño y no está mal, está muy bien que ustedes puedan cambiar el diseño y seguir tejiendo, pero no se preocupen, me pueden hablar que yo les ayudo si tienen algún inconveniente a la hora de seguir sus trabajos. Vea, ya estoy llegando a esta curva y les voy a mostrar también acá el aumento, cómo lo hago. Sigo lo mismo, un punto normal y uno agarrándome de todo el punto, mire, de la pestañita. Esto le ayuda a dar diseño muy lindo a los fajones unicolor. De hecho, no solo a este, a cualquier fajón unicolor que usted teja, hágale este diseño. Mire, agarra de la pestañita. Si se dan cuenta, no se ve el hilo alma. Mire, a pesar de que es negro, si se dan cuenta, se disimula muy bien porque estoy tejiendo muy ajustado. Y mire lo bonito, me encanta es esta punta como queda redondita, vean, igual a este. Lo ancho depende de la hebilla que ustedes hayan comprado, qué tan ancha es, porque él tiene que pasar acá por esta hebilla, mire. Él tiene que pasar y la idea es de que no quede ajustado, mire. Que él pase, lo corro hasta la altura que yo lo voy a dejar y lo pueda doblar. Y si ve que no se excede, no sale, queda perfecto. Pero ahorita tengo que mirar que quede derechito, no lo puedo pegar así sin saber que esté bien de derechito. Y acá les quiero mostrar la curva. Mire, nuevamente quedamos con 3 puntos. 1, 2, 3 en toda la curva. Hago lo mismo, los aumentos. 2. Acá otros 2. Que son 2 puntos en 1. Y por último este. 2 puntos en 1. De esta forma doy la vuelta. Si su hilo es muy rígido, muy grande y usted siente que le falta un aumento más, que se le recoge, entonces da un cuarto aumento. O sea, yo no lo hago porque mi hilo no es necesario,
Pero si usted cree que es necesario, hace un cuarto aumento y listo, no pasa nada, sigue trabajando. Punto normal, un punto agarrando la pestañita, uno agarrando todo, uno la pestañita. Esa es la otra, niñas, que yo les enseño con mi hilo, pero el de ustedes puede ser diferente. Entonces, si se dan cuenta, acá le hice 4 aumentos y me queda igual planito. Acá le hice 3 y me queda planito. Eso es con mi hilo. Si usted con su hilo se le recoge, queda así cerradito, entonces sencillo, sabe que le falta un aumentico solo en la curva. Acá no tenemos por qué dar ningún aumento. Niñas, creo que quedó claro cómo se hace el fajón y seguimos una pestañita agarrando todo el punto. Eso es todo y van a tener ustedes un fajón de 1,10 m. Sí se recoge, ya, espere que ya me iba a ir por otro lado. Les conté que tenía 1,20 m. Cuando yo di la primera vuelta me quedó 1 m, creo que 11, me quedó 1,11 m. Y ya al terminarlo, a ver, cosa que ya costuré y todo, acabo de costurar 3 centímetros. Venga, yo zafo por acá, les voy a confirmar cuánto me quedó en total. Yo creo que yo sí lo había medido, pero no puse mucha atención, así que no lo estoy estirando porque de hecho no estira. Así yo quisiera estirarlo, no hay forma de estirarlo. A ver, empezamos con 1,20 m, 1,17 m. Entonces, yo tenía 1,11 m cuando empecé a darle las vueltas. Y en las vueltas que le di, me aumentó 3 centímetros a cada lado. Entonces, acá me aumentó 3 centímetros y en esta puntita también me aumentó 3 centímetros. Aumentan porque, pues, obvio, nosotros estamos avanzando. Por ejemplo, acá, él tiene que haber aumentado mínimo 1 centímetro. Mire. Esta es la segunda vuelta y ya aumentó 1 centímetro, como 1,5 centímetros, mire, casi, sí, 1,5 centímetros aumentó. Entonces, ahí es donde la aumenta. Me había quedado de 1,11 m y aumentó acá 3 centímetros, mire, todo esto aumentó y en la otra punta también aumentó 3. Pero entonces, al coserlo acá, con esos 3 centímetros que él aumentó, acá le voy a quitar 3 centímetros y me va a quedar de 1,10 m más o menos, 1,11 m. Creo, niñas, que expliqué bien, ¿cierto? Para que ustedes no se me enreden. Pero si hacen las canetas ajustadas, él no va a reducir mucho. Voy a quitar este hilo ya por acá. Y vamos a costurar. A ver, yo tengo por acá hilos. Vamos a costurar. No, acá. Miren, yo estaba buscando la aguja ya y resulta que la aguja la tengo acá. Y vamos a enderezarla. Miren, ya tenemos nuestra preciosa bolsa redondita. Tiene que ir la correa derechita, derechita, derechita. Ya está la correa derechita. La meto acá porque quiero que esta punta quede hacia adentro. Mire. Por eso les digo que se gasta más o menos 3 centímetros para que quede hacia adentro. Entonces mi correa queda más o menos de 1,10 m, que es lo que la quería la clienta. Y lo voy a costurar. Eso es todo. Creo, niñas, que quedó claro. Creo que no vamos a tener dudas en esta parte. Podemos empezar de acá para adelante, también agarrándose de la pestañita. Voy a dejar este hilo ahí y ahorita hago un nudito, porque de hecho me voy a devolver. Mire, agarro pestañita de acá, pestañita de acá. Puedo hacerlo así o me puedo devolver hasta allá. A mí se me facilita más así. Agarra la pestañita acá y la pestañita allá. Ay, este está durísimo. Ya, listo. Y lo mismo este. Creo yo que quedó claro lo de la corredera. Dígame, niñas, si tienen algún comentario. Y lo mismo este. Pestañita. Solo la pestañita de acá no me gusta irme con el hilo hasta el otro lado, porque a pesar de que es el mismo color y uno cree que no se nota, sí se nota. Sí tengo clientas de que checan muy bien sus pedidos y no me gusta cuando me dicen, ay, pero acá se ve un hilo raro, y voy y miro, pues es una puntada, entonces no me gusta. Prefiero que no se vaya a notar, mire, no se notaría para nada, para que quede satisfecha la clienta. Y acá lo mismo, pestañita de acá,
pestañita de ahí. No necesito ajustarlo hasta el último, si tiene que quedar un poquito sin coser para que tenga espacio la corredera. Miren, me voy a devolver dando unas puntaditas un poco más largas, pero también tratando de agarrarla. Estas puntaditas es más como para perder la hebra, terminar de reafirmarla. Agarro pestañita de acá, mire, y salí acá donde dejé la puntita, donde voy a hacer un nudito. No voy a, esperen, les muestro cómo hago yo este nudito. Puede ser un nudito doble o triple, como usted desee, para que no se le vaya a desarmar. Y podemos pasar este nudito acá por dentro. Se pasa por dentro simplemente trayendo, mire, trayendo todo el hilo. Ahí ya se pasó el nudo porque jalé todo el hilo. Este lo puedo cortar una gotica nomás, no lo quiero tan largo, no lo quiero tan corto, mire, ahí queda. Pero al jalarlo él se esconde, mire, allá quedó por dentro y no se va a notar. Simplemente doy puntaditas para rematar. Acá puedo rematar lo que les enseñé, a pasarle aquí el hilo 2 o 3 veces nomás para que se forme un nudo. Tengo las manos sudadas, está haciendo calor, entonces se me resbala mucho la aguja. Y este nudito también lo podemos esconder por dentro. Entonces devuelvo la aguja para allá y vean, ahí queda escondido. Por eso los hago en esos bordes. Y voy a pasar el hilo por acá entre la costura que hice para que no se zafe. Quedó muy bien rematado. Miren, niñas, quedó nuestra preciosa correa muy bien, muy hermoso ese terminado, muy lindo mi bolso. Queremos hacerle un pompón, si tengo tiempo se los grabo. Ya ahorita en el en vivo ya vamos a dejar así. Permítame, niñas, yo giro esto nuevamente. A ver, ya estamos de regreso, ya estamos acá. Entonces, niñas, cuéntenme, ¿tienen dudas? Está perfecto, está claro. Ya aprendimos a hacer la corredera, queda una bolsa muy hermosa. Recuerden que tiene que quedar derechito. Quedó una bolsa preciosa, quedó un tamaño muy bonito y ya queda una bolsa divina. Me encanta cómo se ve, me encanta, quedó perfecta. Pues, niñas, es todo por hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal. Las personas que están pasando por acá y no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal, me sirve mucho. En este momento estoy dependiendo de las redes sociales 100% para materiales y para mis gastos, así que por favor les pido su colaboración. Si pueden compartir sería maravilloso, si pueden recomendarme, obligar a la familia que se suscriba. No, mentiras. Pero sí, les agradezco mucho, niñas. Un placer estar aquí con ustedes. Me gustó mucho este en vivo. Y pues cualquier dudita me dejan en los comentarios. Ahí nos estamos hablando. Adiós, nos vemos el próximo sábado en el en vivo. Esta semana les subo, el martes subo la segunda y el jueves la tercera parte de este bolso, ya que quedó terminado. Solo es subir y subir los videos. Besitos a todas, gracias a las que me acompañaron, valoro mucho su compañía, les agradezco mucho y nos vemos el sábado, Dios mediante. Adiós.